y ser discípulo. Y yo quisiera que hoy usted reflexionara y se hiciese la pregunta: ¿soy creyente o soy discípulo? Reflexione, por favor, en este día. Y si usted considera que aún no está dentro del marco de ser discípulo, que esa sea su petición delante de Dios en este 2024. Señor, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Hay muchas implicaciones en ser discípulo. Y cuando Dios dio la orden, por tanto, y a todo el mundo, ¿y qué dijo que hagamos? Entonces la orden no es hacer creyentes. La orden es hacer, pero no puedo hacer discípulos si primero yo no soy discípulo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Por lo tanto, cada uno de nosotros verdaderamente debemos de anhelar lo que Dios ha anhelado. Dios anhela que seamos discípulos. Vamos a leer entonces Lucas 9:23 nuevamente para que usted y yo empecemos a entender qué es lo que Dios quiere. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la historia de la humanidad siempre ha habido maestros que tienen discípulos que les siguen. Entre ellos sobresalen los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Déjenme contarles del último, de Aristóteles. Era tanta su influencia y dominio sobre sus alumnos que eso les seguían a donde quiera que fuera y hacían todo lo que su maestro hacía. Si Aristóteles se sentaba, entonces todos se sentaban. Si iba a la ribera del río, todos iban para allá. Si él iba para el bosque, todos lo hacían. Si él se mudaba de una ciudad a otra, todos también se mudaban con él, siempre pendiente de sus movimientos y atentos a sus enseñanzas. Aristóteles llamaba a esta actitud escuela peripatética. Y todos los púlpitos tenían la obligación de hacer todo lo que su maestro hacía. Me hace imaginar a los niños cuando juegan a seguir al líder y todos van haciendo lo que el líder hace, el que va al frente. ¿Y qué debe ser un discípulo de Cristo? Si eres el líder, seguirle incondicionalmente. Nosotros afirmamos que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos. Si es así, entonces hemos aceptado de todo corazón cumplir con un compromiso muy especial con Dios. Hemos de ser hombres y mujeres que enaltecen el nombre de Dios, que brillan con la luz de Cristo y que reflejan en todo tiempo y lugar el carácter de nuestro Salvador. Nuestro pasaje de hoy, nuestro divino maestro está revelando lo que es un verdadero discípulo suyo. Menciona por lo menos 3 características muy importantes y a la vez muy peculiares. Pero debemos observar que el amado maestro, parte del hecho de quienes sean sus seguidores es porque esos seguidores lo han determinado serlo voluntariamente. Nadie le puso un cuchillo para decirle, acepte a Cristo y sea un seguidor de Cristo, ¿verdad que no? Se le preguntó, ¿desea usted entregarle su vida a Cristo? Y usted determinó decir, sí.
sí quiero. Usted voluntariamente decidió seguir a Cristo. El Señor no obliga a nadie. Pero el Señor dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí. Se repite en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí. Y en la lectura que hicimos hoy, en Lucas 9:23, también nos dice, si alguno quiere. Apela a tu voluntad. Apela a tu voluntad, si alguno quiere. Por lo tanto, Dios no obliga a nadie a seguirlo. Toda persona tiene la libertad de elegir. Nuestra respuesta es total y absolutamente voluntaria. Meditemos entonces qué nos quiere decir este pasaje. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Número 1, para ser un discípulo de Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos. En ese 2024, si tienes que determinar ser discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo es algo que tenemos que aprender. ¿Y qué es? Sencillamente es saber decir no a todo lo que se opone a Cristo. Es aprender a decir no. Cuando ustedes y yo pecamos y dijimos sí, tuvimos la opción también de decir no. Simple, el médico le da una receta y le dice abstenerse de cosas embotelladas, abstenerse de carnes rojas, de irritantes, y usted lo que primero se le antoja es eso. ¿Verdad? Hay unos taquitos de suadero con una coca y una salsita verde. Pero el médico te dijo que no. Y tú batallas y tú dices, bueno, uno no es ninguno. Y se echa usted uno, un taquito. No se compró la coca grande, se compró la chiquita. ¿Verdad? Es que es mínimo. Aunque sea un taco y una coca chiquita, usted todavía no ha aprendido a decir que no. Y es precisamente eso, no se distraigan, ya va la mamá. Y es precisamente eso lo que Cristo nos está pidiendo. Negarnos a nosotros mismos es aprender a decir no a todo aquello que se opone a Cristo. Aquí está involucrado la obediencia. ¿Vamos bien? ¿Qué es negarse a sí mismo? Aprendamos a decir no. Aprendamos a decir no. Nosotros sabemos que todo pecado es una transgresión a las leyes de Dios. Y pecamos cuando decimos sí. Nuestro Señor Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que aprender a decir no al pecado. Nos gusta que nos prediquen, que nos enseñen mensajes bonitos sobre las promesas de Dios, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la vida eterna, pero cuando se nos habla de las demandas de Dios, como que eso no nos agrada.
Hay que abandonar todo aquello que se opone a Cristo y que estamos practicando. ¿Le gustaría comer a usted en un plato sucio? ¿Verdad que no? Al Señor menos. Porque hay un pasaje en la Escritura que dice que hay instrumentos de honra o utensilios de deshonra. Usted determine en ese 2024 qué tipo de utensilio quiere ser en las manos de Dios. Utensilio de honra, limpio. Utensilio de deshonra, sucio. Tenemos que aprender a decir no. ¿Se ha dado cuenta que ha nacido de nuevo? ¿Que es una nueva persona? Pero se ha dado cuenta que en el trayecto de su vida cristiana, el mayor problema no es Satanás, sino su propio yo. Le echamos la culpa al diablo. Ay, es que el diablo me tentó. La Biblia dice que los malos deseos nacen en nuestro corazón. Aprendamos a ser responsables. Deje al diablo en paz, por favor. Él no tiene la culpa. Mire, la obra de Satanás es como un vendedor que ofrece chicles o tamales. Nada más anda ofreciendo eso. Las personas dicen, ¿a cómo? Ya se amoló. Pero Satanás dice mentiras, engaño, adulterio, infidelidad, ira, enojo, y no falta alguien que diga, me da 1 kilo. Somos nosotros quienes determinamos, amados hermanos, las cosas, nuestras decisiones. Por eso Dios quiere que aprendamos a decir no. Eso es lo que Dios quiere. El verdadero discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Pregúntese, ¿soy creyente o soy discípulo? ¿Le digo sí al pecado o le digo no al pecado? Pregúntese. Hay muchas personas que no han querido renunciar y siguen su vida cotidiana igual. Tienen 10, 15 años de cristianos y son los mismos. No cambian. Algo está mal. Porque la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O qué es lo que nos gusta? Hay un pecado por ahí que acaricias, que te gusta, o a lo mejor más, no lo sé. Pero tenemos que determinar, aprender a decir no. Hay cosas que tenemos que decir no porque a mi edad ya me está haciendo daño el consumir azúcar. No les voy a cantar la de Celia Cruz. Azúcar. Pero hay cosas que yo tengo que aprender ya a decir no. Negarse a sí mismo es aprender a decir no, no solamente, amado hermano, en mi relación con Cristo al pecado, aún cosas para mi salud que yo tengo que ser mayordomo fiel. ¿Y cómo cuesta? ¿Y cómo cuesta, hermanos? Los que tienen diabetes aquí tienen que aprender a decir no a muchas cosas. Los que tienen sobrepeso tienen que aprender a decir no a otras cosas. Porque no solamente es cuestión, amado hermano,
de principios espirituales. Hay en la Biblia principios de salud. Un enfermo no podrá servir a Cristo. ¿Entiende por qué hablo también de salud? Ay, hermano, es que antes yo caminaba y hoy me duelen mis rodillas. Ser verdadero mayordomo implica negarse a muchas cosas. Desafío. Aprendamos a decir no para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Para ser un discípulo de Cristo en este 2024, necesitamos llevar nuestra cruz cada día. Y no es una que se cuelgue del cuello. Tengo que entender qué es tomar la cruz cada día. Muchas personas, incluso cristianas, siempre han relacionado llevar la cruz con cargar algún sufrimiento durante toda su vida. No, hombre, me tocó cuidar a mi suegra y a mi suegro. Me tocó cuidar a mi mamá y a mi papá y no sabes qué cruz. ¿Has escuchado esas expresiones? ¿Verdad que sí? Eso no significa tomar la cruz. Es una mala interpretación, como colgarse una cruz en el cuello. Eso es una mala interpretación. Hoy le invito a no ver la cruz como un símbolo de sufrimiento, sino como un emblema de obediencia. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó, kenosis, se despojó, se vació. Cristo tuvo que obedecer una serie de cosas para poder llegar a morir a la cruz del Calvario. Cuando nos habla de tomar la cruz, amado hermano, estamos en asumir una actitud de obediencia. Se despojó. Y hubo un cambio, hubo una transformación, porque el Rey de Reyes, siendo en naturaleza espíritu, se metió a un vientre y empezó a formar un cuerpo. La Escritura misma nos enseña que si yo voy a ser discípulo de Cristo, debe de haber una transformación en mi vida. No puede haber transformación si no hay obediencia. Pregúntate, ¿por qué no he cambiado? Porque hay cosas que siguen igual en mi vida. ¿Por qué no me interesa cambiar? Para llevar la cruz de Cristo significa obediencia a nuestro Señor. Agradar al Rey de Reyes. A veces nos agradamos nosotros, pero no estoy agradando al Rey de Reyes. Me meto en asuntos de 11 varas, pero no me meto en los asuntos del Rey de Reyes. A los 12 años, Cristo se queda en el templo y cuando María y José llegan con él, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No fue, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar? Y cuando tú y yo estamos orando, lo primero que decimos, Señor,
Y viene a mi mente el versículo cuando dice, me llamáis Señor, Señor. ¿Y qué dice el resto? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está nuestra obediencia? Si estoy obedeciendo, soy discípulo de Cristo. Si no hay obediencia, usted es un creyente. Tiene a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Si queremos avanzar en este 2024, amado hermano, tiene que aprender a decir que no y tiene que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer cada día más y más. Porque Él desea que le sirvamos. ¿Se acuerda de aquel hombre que vino ante el Señor Jesús, se hincó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Se acuerda de esa historia? Y el Señor Jesús le responde, ¿obedece los mandamientos? Oh, sí, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le responde, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice que sintió tristeza en su corazón porque tenía muchos bienes materiales. ¿Realmente dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su confianza? En los bienes materiales. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está la mía? Entendamos entonces, amado hermano, que nuestras respuestas definen si soy creyente o soy discípulo de Cristo. El 2023 ya pasó, pero tenemos delante de nosotros todo el 2024. ¿Qué respuesta va a dar? Déjame decirle que si usted le está tirando a lo mismo del 2023, va a tener las mismas respuestas, los mismos resultados. Si a nada le tira, pues a nada le pega. ¿Sí? Necesitamos, amados hermanos, perfilarnos y decir, hoy, 2024, quiero ganar una familia para Cristo. ¿A qué le tira? A una familia para Cristo. Luche, gánela. 2024, quiero leer toda la Biblia. Empiece leyendo 4 capítulos diarios. Y usted va a decir, ¿tantos? No, y cuando llega al Salmo 119, verá. Quiero ser más de oración. Pues ya, empieza a orar. Enfóquese. Enfóquese. Necesitamos verdaderamente echar mano a la obra. Obedecer es lo que Dios espera. Quiero decirles que hubo una persona que llegó a México, 1864. Fue una obra exitosa. Pasó de Estados Unidos para México con un español rústico, pero eso no le impidió. Pero en 1864 fundó la primera iglesia bautista en Monterrey, Nuevo León. Estoy hablando de Santiago Hickey, un irlandés que se preocupó por el pueblo mexicano. Pasó penurias, a veces no comía, a veces durmió en la calle. Pero gracias a esa obra, gracias a esa obediencia, gracias a esa negación, miles de cristianos están en México. Podemos cambiar muchas vidas. O a lo mejor va a cambiar la vida de una sola persona, pero nadie lo puede hacer más que usted. Y ese nuevo creyente puede ser crucial en la obra del Señor. No se distraiga, por favor.
Por eso su obediencia es crucial. Necesitamos verdaderamente ser crucial. Ayer estuve en una reunión y nos contaba el pastor que su nuera, en labor de parto, la llevaron al hospital, no aquí, allá donde hay mucho mango, Tapana, pero le sacó en la noche. Y el médico de noche tiene la mala reputación de que no recibe a nadie, los manda a Juchitán. Así que les prescribió una orden y los mandó a Juchitán. Y la nuera del hermano se alivió en el carro. Y mientras él manejaba, su hijo recibió a su hija. Llegaron a Juchitán y no los quisieron recibir, llevando una orden. Y él decía, es triste que en nuestro país haya personas que no cumplan con su responsabilidad. Yo le pregunté, ¿y cómo está tu nieta? Está bien, gracias a Dios, todo bien. Pasó la prueba, dice. Pero cuando Dios nos ve y te ve a ti, me ve a mí, ¿cómo nos califica el Señor? Yo me pregunto, ¿pasamos la prueba? ¿Pasamos la prueba o somos malos creyentes, malos discípulos de Cristo? Y nos quejamos de aquellas gentes que no cumplen su responsabilidad. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Porque posiblemente en la pandemia se fue gente que tú y yo pudimos haberle predicado y no lo hicimos. ¿Y sabes qué? Un día vamos a estar, y no muy lejano por algunos, nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y qué cuentas vamos a dar cuando el Señor te pregunte, ¿por qué no le hablaste a este? Está en el tormento y pudiste haberle hablado, ¿por qué no lo hiciste? Ay, Señor, es que andaban unos narcos ahí echándose bala. Entonces, ¿en quién confiamos? Yo quiero que reflexione realmente y que vea usted dónde está y hasta dónde quiere caminar. Desafío. Debemos estar dispuestos a obedecer al Señor a pesar de cualquier sufrimiento. Salgamos de nuestra comodidad y estemos dispuestos a sufrir. Punto número 3. Para ser un discípulo de Cristo necesitamos seguirlo. Y no es nada más la acción de que allá va, allá voy. No. Quiero que hoy entienda qué es seguir a Cristo. ¿Ya aprendió que negarse es aprender a decir no? Ya aprendió la siguiente verdad, que es tomar la cruz. Y eso implica obediencia. Obediencia. Y a veces no queremos dejar los pecados que nos gustan. La misma Biblia dice que el pecado es sabroso, como miel en tu paladar, pero un veneno en tu estómago, que te va a matar. Y la tercera verdad es que necesitamos seguirle. Porque dice el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y, ¿qué dice? Sígueme. Sígueme. Sígueme.
Y eso significa literalmente, donde pise Cristo, piso yo. Donde pise Cristo, voy a ir pisando yo. Y las pisadas de Cristo son difíciles de llenar. Andar en sus mismos pasos, tener sus mismos pensamientos, transitar en sus caminos. La obediencia que Él tuvo la debo de tener yo. Así como Él estuvo dispuesto a morir, así debo de estar dispuesto a morir también por su obra. El estándar, hermano, es muy alto. No es fácil de llenar. Porque en otras palabras, Cristo te está diciendo, tienes que estar dispuesto a morir por mí, así como yo estuve dispuesto a morir por ti. Sígueme. Está dispuesto a morir por mí. Cualquier pretexto muchas veces es bueno, inclusive para asistir al culto de oración. Llegué tarde, pues véngase aunque llegue tarde a la oración. Es que no tengo carro, hay colectivos y hay taxi. No tengo, véngase caminando. Porque donde hay pasión, nada es imposible. Nada hay imposible. Y podríamos hablar largo y tendido de ejemplos de cristianos que han tenido una gran pasión por Cristo y que nada se les imposibilita. Seguir a Cristo es estar con Él en un compañerismo completo, entero. Los que están en Lille les pregunto, ¿hicieron su devocional? O sea, en otras palabras, en esa semana, día a día, ¿estuviste un tiempo con Cristo? Qué bonito fuera que yo preguntara ahorita. En esta semana, ¿cuántos hicieron su devocional? Levante la mano. ¿Es en serio? Gracias. ¿El resto qué pasó? Ay, hermanos, que estuvimos las ferias de fin de año. Seguir a Cristo es estar con Él. Es que cuando empiezo a orar, me da sueño. Es que lo siento aburrido. No has entendido que con Cristo se tiene una relación real y verdadera. ¿Y qué es real? Ahora que subimos allá en Guerrero, me salí un rato y empecé a reflexionar y le dije, Señor, aquí nos hiciste un gran milagro. Cuando los grupos delictivos estuvieron matando gente, saqueando ranchos, quemando ranchos, pasturas, etcétera, etcétera. En este rancho hiciste un milagro. No se limpiaron los cercos. Y son muchas hectáreas, hermanos. Muchas hectáreas. Yo considero que son como de toda la familia, pues unas 300 hectáreas. Y cuando pasó aquel suceso, estuvimos orando. Invité a mi cuñado Carlos. Vamos a orar. Todos los ranchos, todas las personas de los ranchos se salieron, menos la familia Harrison. Y estuvimos orando. Se quemaron todos los potreros, todas las montañas, menos la ranchería El Zapote. Y estaba el cerco y había hierba seca de aquel lado y hierba seca en los campos de la familia Harrison. No se limpiaron.
pero algo detuvo el fuego. A donde estaba el cerco, donde se iniciaban los terrenos de la familia, hasta ahí se apagaba el fuego. A veces me imagino a los angelitos con su bomba de agua atrás. Shhh, porque había oración. Porque seguir a Cristo implica confianza plena y absoluta. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero para el Rey de Reyes, nada es imposible. Nada es imposible. Necesitamos estar con Él. La Biblia dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y después de estar con Él, enviarlos a predicar. Antes de predicar, debemos de estar con Él. Lee tu Biblia, ponte a orar. Es esencial. Es esencial. A veces queremos salud. Yo hoy le dije a Mari, me gozo verte caminar. Porque hemos orado. Ya está de pie. Confiemos en Dios. Seguir a Cristo es confiar. ¿Qué se nos viene? No lo sé. Y alguien por ahí, no lo sé, puede ser, quién sabe. Por fin. Pero lo que Dios quiere, cuando dice sígueme, es confía en mí a plenitud. Confía en mí a plenitud. Pablo fue encarcelado, fue azotado, pasó hambre, pero él seguía confiando en Cristo. Y cuando dice, toma tu cruz cada día y sígueme, nos está diciendo, confía en mí a pesar del sufrimiento. Pero tienes que confiar. No va a ser fácil, no está siendo fácil. Cada año es más complicado. Y va a ser más complicado según las profecías. Yo tengo un pesar muy grande porque la comida en Europa está siendo ya industrializada y al campo le están diciendo no. ¿Cuándo va a llegar eso aquí? No sé, a lo mejor llegue en ese 2024. Va a ser más difícil comer. Necesitamos confiar más en Dios. Sígueme. Es una invitación. Sígueme. Está apelando a tu voluntad. Sígueme. Lo vas a tener que determinar tú como hijo de Dios. Yo espero que determines. Que por lo menos lo intentes. Es necesario seguirlo. Sin mí, ¿qué dice? Nada puedes hacer. Es necesario. Para Cristo no, pero para mí sí. Como ser humano, como cristiano, es una gran necesidad. No puedo salir adelante si no tengo esa relación real y verdadera con nuestro Señor. Es necesario seguirle. Y seguir a Cristo es poner atención a sus movimientos. Es imitarlo. Uno de los hechos que se ve, amado hermano, en el libro de los Hechos, es que Pedro hace una oración exactamente como Cristo la hizo. Seguir es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo nos modeló.
¿Qué tengo que hacer? Repetir el modelaje. Por eso, cuando hablamos de seguirlo, es pisar donde él pisó. Si se movió a la izquierda, me debo de mover a la izquierda. Si se movió a la derecha, me debo de mover a la derecha. Si se inclinó, me debo de inclinar. Debo de repetir el modelaje que Cristo hizo para cada uno de sus hijos. Pregúntese, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Le incomoda? Aún así, pregúntese, ¿qué haría Cristo en mi lugar? El cristiano no deja de ser humano y su tendencia muchas veces es señalar, criticar, juzgar. ¿Qué haría Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, cada día. Y lo que yo puedo ver en Cristo es que nos ofrece nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. La misericordia de Dios es muy grande. Y yo espero, amado hermano, que aprendamos qué es lo que Dios espera. No es lo que el pastor predicó. ¿Qué es lo que Dios espera cuando nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere? Niéguese a sí mismo, aprenda a decir que no. Tome su cruz cada día, determine su corazón a ser obediente y sígame. Repita lo que Cristo hizo, el modelaje, los ejemplos. Hay que repetirlo. La pregunta ¿es creyente o es discípulo? La pregunta ¿está usted dispuesto a seguir los pasos de Cristo? Reflexione. Si usted me dice, pastor, no está fácil, yo le digo, tiene toda la razón. No está fácil. Pero ese es el ideal que Dios nos puso. Se los puso a ustedes, me lo puso a mí. Eso es lo que Dios quiere. Pero va a determinar, amado hermano, si tú vas a emprender el camino del discipulado. Porque eso es lo que Dios quiere. La gran comisión es hacer discípulos, no es hacer creyentes. No puedo hacer discípulos si primero yo no me convierto en un discípulo. Que en ese 2024, amado hermano, determinemos eso. Ser verdaderos discípulos a pesar del sufrimiento. Porque el verdadero discípulo va a tener sufrimiento. Porque Cristo el Maestro los tuvo. Es que, hermano, no he podido dormir. Cristo no tenía dónde dormir. Un día lo fueron a despertar en la calle. Y su almohada era una piedra. Así lo narra la historia. ¿Se acuerda? ¿Está usted dispuesto? Es un desafío que ya está en la Biblia, pero hoy lo quise recordar, porque tenemos todo un año para planear qué quiero ser. Si usted no planea nada, no va a tener ningún resultado. Planee para tener resultados. Amén. Vamos a orar. Amoroso Dios, gracias por el mensaje y hasta yo lo sentí fuerte, papá. Pero ese es tu desafío. Quieres que seamos discípulos reales, verdaderos. Discípulos que estemos dispuestos, Señor, a decir no al pecado, no a la desobediencia. Discípulos que estemos dispuestos a hacerte caso, a obedecer. Discípulos que estemos, Padre bendito, dispuestos a seguirte y seguir el modelaje que usted nos ha dejado.
sé con cada uno de nosotros, dependiendo su crecimiento espiritual, dependiendo su madurez espiritual, será la respuesta. Pero que todos podamos, Señor eterno, determinar hoy avanzar en nuestra madurez, avanzar como discípulos tuyos, a dejar aquello que está estorbando nuestras vidas. Suplicamos, Dios, tu ayuda, porque solo no lo vamos a poder hacer. Y gracias por la nueva oportunidad que nos das en este año. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos.